Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para su programa Construyamos Familia. Les saluda John Gómez, terapeuta familiar. Hoy no nos acompaña mi esposa, la doctora Paola, pero esperamos que en 8 días ya pueda hacerlo. Tenemos para hoy un tema muy especial que se titula La importancia del toque, la importancia del contacto físico en familia. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Y es que cada semana hemos abordado diferentes temas, algunos un poco más complejos que otros. Y también, el tema de hoy, es un tema muy especial, porque hoy queremos dejar con ustedes esa importancia del contacto físico en familia. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es ese toque, ese contacto físico que recuerdas de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia? Bueno, abordemos entonces hoy este tema acerca de cómo corregir a los hijos. Cuando alguien se equivoca, cómo abordar el tema con un hermano, con la mamá, con el papá, con tu cónyuge, es decir, con tu esposo, con tu esposa, con quien tú vives. Entonces, ¿será que es importante aprender a tener ese contacto físico en familia? Hemos hablado acerca de la gestión de las emociones, hemos hablado acerca de la importancia de perdonarnos, entre otros temas, y entonces complementa los que hemos visto anteriormente. Leamos entonces una idea de una autora cristiana que se llama Nancy Van Pelt en su libro Hijos Triunfadores. Nos dice de la siguiente manera: el enojo de los padres, la irritación y la impaciencia cuando aplican la disciplina refuerzan la idea del niño de que lo castigan porque no lo quieren. Si el niño se siente respetado cuando sus padres lo corrigen, no perderá el respeto de sí mismo, aunque haya cometido una falta muy grave. Se sentirá mal a causa del error, pero sabrá que podrá superar el problema. En cambio, cuando el niño no es respetado durante la corrección, tenderá a desesperarse y no solo aprenderá a temer el castigo, sino que se sentirá indigno y malvado. Notemos entonces lo que esta autora está mencionando, y es que es necesario corregir. Cuando alguien se equivoca, es necesario mostrar: mira, no era el camino que debías tomar este otro camino, no hiciste las cosas bien. Pero debemos tener mucho cuidado en la manera como corregimos. No vaya a ser que lo que quede en el corazón de los hijos sea ese sentimiento de que mi papá, de que mi mamá, de que mi familia no me quiere, que se sienta indigno y malvado. No, cuando hay un error, entonces los hijos deben reconocer ese error, pero no debe quedar ese sentimiento de que nadie me quiere en casa por la manera como me trataron o la manera como me corrigieron. Ahora, hablemos de qué causa una corrección incorrecta. Es decir, cuando ocurre algo en casa, vamos a corregir ese error y ahora corregimos de una manera que no es la adecuada, nos excedemos en ese contacto físico, en ese toque físico, y ahora causamos daño a nuestros seres queridos. Entonces notemos, algunas de las cosas que ocurren son las siguientes: perder el respeto hacia sí mismo y hacia sus padres. Algunos consideran que entre más golpeen a sus hijos, más los hijos los van a respetar, pero realmente ocurre el efecto contrario. Cuando irrespetamos físicamente a nuestros hijos, ahora ellos pierden el respeto hacia sí mismos y poco a poco lo van a ir perdiendo hacia sus padres o hacia sus cuidadores, porque algunos de los muchachos pues no viven con sus padres, pero viven con la abuelita, con el abuelito, con un tío, con una tía.
Así que debemos tener cuidado de esa corrección incorrecta, porque lo que puede hacer es que los muchachos pierdan el respeto hacia sí mismo y hacia sus padres. Por supuesto, lo que estamos hablando puede aplicarse en la relación de padres a hijos, pero también pudiera aplicarse en la relación entre esposos, entre hermanos, entre familia. Debemos tener mucho cuidado cuando un ser querido se equivoca. Si intentamos solucionar las cosas a los golpes, pues imagínate el daño que vamos a causar en su corazón y en su vida. Por eso debemos aprender a usar el contacto físico de una buena manera. Enfoquémonos esta primera parte en los hijos y luego entonces hablaremos de esa relación con los padres, esa relación con el esposo, con la esposa, con el resto de la familia. ¿Qué más causa una corrección incorrecta, un exceso de ese toque físico, de ese contacto físico? Pues hace perder el sentido y el propósito de la vida. Un joven, una joven, un niño o una niña que son maltratados empieza a cuestionarse acerca de qué sentido tiene seguir viviendo si no encuentra ese cariño aún en su casa. Entonces debemos tener mucho cuidado en la manera como corregimos. ¿Qué más causa? Bueno, pues causa desespero, miedo hacia los padres. Y aquí viene una pregunta muy importante y es, ¿qué queremos que los hijos recuerden de nosotros? ¿Queremos que nuestros hijos nos respeten o queremos que nos teman, que nos tengan miedo? Cuidado con esto. El camino del miedo nunca es el mejor camino. El camino del respeto, ese camino es el mejor. Cuando corregimos de manera incorrecta, generamos sentimientos profundos en contra de la familia. Algunos chicos, cuando en terapia de familia los atendemos, entonces nos dicen, yo sé que me equivoqué, yo sé que cometí un error, pero mi mamá, mi papá cruzó un límite, me golpearon muy fuerte, me hicieron daño. Y ahora aparecen esos sentimientos, esos deseos de irse lejos, de abandonar el hogar, o como les decía hace un momento, de querer quitarse la vida o atentar contra su vida. Debemos tener mucho cuidado de ir a generar estos sentimientos en nuestros seres queridos. Así que cuidado con esa corrección que se excede, porque puede causar esos sentimientos profundos en contra de la familia. Cuando se corrige de manera incorrecta, cuando se excede en ese contacto físico, entonces ahora se pueden causar problemas físicos, disfunciones en el cuerpo, limitaciones o inclusive la muerte. ¿Cuántas personas hay que por no gestionar sus emociones, en un momento de enojo, se exceden en la fuerza y hacen daño a esa persona que tanto querían, que tanto amaban? Pero por no gestionar esa emoción, por no controlar ese contacto físico, ahora causaron daño a lo que más querían. Debemos tener entonces mucho cuidado con esa manera en que usamos el toque físico, el contacto en familia. Y es que no hay nada peor que un hijo buscando huir de casa porque se siente maltratado. Esto me hace reflexionar en cuántas jóvenes y cuántos jóvenes, cuántas damas se fueron de casa apresuradamente porque estaban cansadas. Algunos chicos también cansados del maltrato de sus padres. Algunos se fueron de casa sin tener un oficio, una profesión, y ahora salieron a luchar, ¿cierto? A buscar su sustento y demás, porque querían huir de ese maltrato que había en casa. Que eso no ocurra en nuestros hogares. Debemos tener cuidado con cruzar la línea entre la corrección y el maltrato. Es muy fácil confundirse. Es muy fácil excusarnos y decir, es que yo estoy corrigiendo a mi hijo, a mi hija, cuando realmente estoy cruzando la línea. Uno mismo sabe cuando ha cruzado la línea entre la corrección y ahora está haciendo daño. Lo que pasa es que a veces nos cuesta admitirlo y por eso es necesario que podamos reflexionar en este tema. Muchos jóvenes, adolescentes, han tomado malas decisiones como buscar una compañía que no les conviene, acercarse a temas muy complejos como la drogadicción
otro tipo de asuntos bastante complejos como unirse a grupos, a pandillas y demás, tratando de huir del maltrato en su hogar. Así que debemos nosotros tener mucho cuidado con no ir a cruzar esa línea entre la corrección y el maltrato. Vuelvo y digo, nosotros podemos excusarnos y decir, es que yo estoy corrigiendo, yo estoy guiando, pero ten cuidado de no cruzar la línea hacia el maltrato. Una pregunta que podríamos hacernos para reflexionar sobre este tema es, ¿qué es lo que queda en mi hijo, en mi hija, en mi familia después de la corrección? Lo que queda es un sentimiento tranquilo, cambian su conducta, o lo que queda es ese sentimiento de dolor porque te excediste en esa corrección. ¿Qué queda en tus hijos, en tu familia después de la corrección? ¿Deseos de no volver a hacer lo mismo? ¿O lo que queda es ese temor, ese miedo hacia los padres? Ahora, como mencionamos, este tema debe ser muy balanceado, porque ¿qué ocurre cuando no corregimos a los hijos desde pequeños? Cuando no los instruimos, cuando no los guiamos por el camino adecuado. Entonces algunos no aprenden a tener límites en su vida. Y quiero decirte que para transitar en este mundo es necesario ser conscientes de los límites, de que hay cosas que te pertenecen y hay otras que pertenecen a las personas que te rodean y no puedes tomarlas porque son de otros, debes respetarlas. Los muchachos desde pequeños deben aprender acerca de esos límites. Si desde pequeños no los orientamos, no los corregimos, entonces no tendrán límites ni en el hogar ni en la vida. Y lo cierto es que cuando no aprendemos esos límites en casa, pues los aprendemos de la peor manera, en el transitar de nuestra vida. Cuando no corregimos a los hijos, no aprenden esa relación entre las causas y las consecuencias. Es decir, no aprenden que cada decisión tiene unas consecuencias. Y entonces tienen menos herramientas para desarrollarse en la vida. Ahora, cuando nos excedemos en el contacto físico en casa, entonces generalmente los hijos de las personas que son maltratadores, entonces generalmente se convertirán en maltratadores. Cuando te excedes de manera física en la corrección con tu familia, ahora entonces también estás de cierta manera preparando a tus hijos para que repitan esos mismos ciclos. Considerar que todo el mundo debe adaptarse a ellos y no al revés es parte de las consecuencias de no corregir desde la infancia. Entonces hay personas que van por la vida pensando que todo el mundo debe adaptarse a su forma. Es que yo soy así y el que no me quiera entonces que se aleje y consigo otros amigos u otras personas. No, desde pequeños debemos orientar a nuestros muchachos para que entiendan que hay unos límites y que deben también adaptarse a esas relaciones con las otras personas. No que todas las personas deben adaptarse a cómo ellos son o a cómo ellos ven el mundo. Y nuestros muchachos deben entender y comprender que las malas acciones traen como consecuencia asuntos también negativos. Toda acción tiene una consecuencia y por eso debemos tener unos límites claros en nuestra vida. Pero entonces, si estamos hablando de lo que causa una corrección incorrecta, entonces, ¿cómo se deberían corregir los hijos? Bueno, cuando hablamos de corrección física, tiene su espacio en las etapas más tempranas de la vida, en la infancia. Un pequeño estímulo físico para que el niño asocie una acción negativa a una consecuencia negativa llega a ser importante, pero debemos tener cuidado que ese contacto físico no vaya a atentar contra su integridad. Un ejemplo, los muchachos deben aprender que si hay fuego y colocan su mano se pueden quemar, que si hay agua deben tener cuidado porque si no saben nadar y se tiran, digamos, a un río o a un pozo o demás, pueden hacerse daño. En otras palabras, hay situaciones en que deben comprender los muchachos
que hay situaciones peligrosas precisamente. Entonces el contacto físico puede ayudarnos, un pequeño toque puede ayudarnos para que los muchachos comprendan esa relación entre lo que hacemos y las consecuencias, y también a identificar algunos asuntos que pueden atentar contra su vida y contra su integridad. A ver, coloquemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, un niño que vemos que se está acercando la mano al fuego, entonces un pequeño toque diciéndole: no, ten cuidado, es peligroso, ¿cierto? No coloques tu mano ahí. Entonces el niño puede asociar que hay peligro. Si toma esa decisión, entonces aprende a no hacerlo. Otras personas podrían decir: no, pues lo dejo que ponga la mano y se queme para que aprenda. Pero el asunto o el peligro de eso es el daño que se puede generar si el fuego entonces ahora le quema. ¿Notas? Hay situaciones, sobre todo en las épocas de la infancia, donde un pequeño toque físico puede servirnos para que los chicos asocien esas decisiones con el peligro que pueden tener, ¿sí? Un niño que ante una corrección de los padres protesta, y entonces tú le dices al niño que haga esto o lo otro y protesta y lanza las manos para pegarle a la mamá o al papá, ¿cierto? Un pequeño toque diciéndole: no señor, así no se trata mamá, así no se trata papá, puede ayudarle al niño a entender que lo que está haciendo no está bien. El niño o la niña que golpea a sus hermanitos, les ala el cabello, los empuja, un pequeño toque diciéndole: así no se trata a los hermanitos, puede ayudarles a entender que ese no es el camino. En un momento de peligro, cuando se necesita llamar la atención de manera inmediata en alguna etapa de la infancia, bueno, nos sirve entonces el toque para señalar que algo está malo. Cuidado, eso es peligroso. Entonces de esa manera les estamos ayudando a comprender que hay ciertos límites que no se deben cruzar y que se debe tener cuidado. Pero ahora, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, ¿será que tiene cabida ese contacto físico de corrección, esa palmada u otra forma que uses? Yo quiero decirte lo siguiente: enseña más un buen consejo, enseña más el escuchar, el dar un abrazo, el dedicar tiempo a los golpes. Eso no enseña, y sobre todo cuando te arriesgas a hacerlo con un adolescente, con un joven o con un adulto, puede que te vaya bien, pero puede también que ese joven, que ahora puede ser más grande que tú, o por lo menos más fuerte, o de la misma fuerza que tú, entonces te veas en una situación compleja, porque puede que él lo reciba y se quede quieto o quieta, como puede que te responda, y entonces ahora se continúe ese ciclo de la violencia. Por eso ya en etapas un poquito donde los chicos están un poco más grandes, en su adolescencia, en la juventud, cuando somos adultos, enseña más un buen consejo, enseña más el escuchar, enseña más el abrazar, enseña más el dedicar tiempo para compartir. Pero entonces, ¿cómo corregir a los adolescentes? ¿Cómo corregir a los jóvenes? Bueno, una de las maneras que muchos autores refieren es la manera de los privilegios. Entonces se hace una lista de privilegios en casa. Bueno, tú aquí tienes estos privilegios. Puedes tener y usar tu teléfono celular, puedes tener tiempo para hacer lo que te gusta, para tus hobbies, pero entonces si cruzas ciertos límites vas a tener menos privilegio. Claro, yo quiero decirte que puede doler mucho más hoy no tener acceso a una red social que un golpe. Sin embargo, todo esto también debe ser hecho con cuidado, no causar ese dolor solo porque sí, sino solo en el contexto de enseñar esos límites a los muchachos. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Entonces puedes hacer una lista de privilegios, esos privilegios que tienen tus hijos, y entonces tú les dices: si cruzas estos límites vas a tener estos privilegios de menos, vas a tener estos menos privilegios. Cuidado con cruzar los límites de las necesidades básicas.
es decir, el alimento, el agua, la vivienda, porque entonces allí podemos generar daños también a nuestra familia. ¿Hasta cuándo entonces usar la corrección física? Bueno, tal vez tenga ese impacto en etapas tempranas de la infancia para generar esa relación, como decíamos, entre el dolor físico y una acción negativa y una consecuencia negativa, pero realmente después de cierta edad empieza a perder el sentido. El diálogo debe estar primero por encima de cualquier corrección física. Mantener las correcciones físicas en edades ya de jóvenes, de adolescentes, de adultos, pues puede enseñarles a los muchachos a pensar que es golpeando a los demás cómo se solucionan los problemas, lo cual sabemos nosotros que es un error. Recuerda que la violencia genera violencia. ¿Bien? Ahora enfoquémonos un poco en qué hacer cuando sabemos que nos hemos excedido en una corrección y cruzamos el límite de la corrección al maltrato. Miren, hace 8 días nosotros hablamos de la importancia del perdón. Algunas personas dicen, no, pero es que si le pido perdón a mis hijos me van a irrespetar. Quiero decirte que es todo lo contrario. Cuando sabes que te excediste, que hiciste daño a tu familia, pues no hay nada mejor que acercarse y decir, hijos, esposa o con quien tú vivas, si eres una dama, con tu esposo, con tus hijos, perdónenme, no debía hacer eso. Por supuesto, tu familia va a esperar que no lo vuelvas a hacer, pero es mejor evitarle años de resentimiento a los hijos, años de rencor por pedir perdón, a causar ese dolor por muchísimos años por no tener la capacidad de pedir perdón. Entonces, ¿cuál es el toque? ¿Cuál es el contacto físico que debemos usar, que debemos tener en familia? Bueno, entonces hablemos de ese toque que es especial como familia, de ese contacto físico. Y estamos hablando aquí de un abrazo, de un beso cariñoso, de colocar la mano sobre los hombros cuando alguien está triste o cabizbajo. Estamos hablando de tomar la mano del esposo, de la esposa y caminar juntos cuando vamos a hacer el mercado, a hacer alguna diligencia en el pueblo donde estamos. Tomarnos de la mano, una caricia en todo momento, pero sobre todo en los momentos más difíciles. Como familias debemos aprender a tener más contacto físico. No estamos hablando de los toques no permitidos o inadecuados, no estamos hablando del abuso sexual o físico, estamos hablando de tomarse de la mano como esposos, tomarse de la mano de los hijos para caminar, sobre todo cuando están pequeños, para que ellos sientan que sus padres los aman, que los quieren, que están ahí para apoyarlos. Estamos hablando de sentarnos juntos cuando vamos a eventos, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a un matrimonio, a alguna situación que nos invitan, sentarnos juntos para compartir. Estamos hablando acerca de acariciar el cabello de la esposa, de colocar la mano sobre los hombros, de tocar la cara de una manera cariñosa. Por supuesto, entendemos que las caricias íntimas están reservadas para las parejas de esposos. Ahora, las caricias, este contacto físico del que estamos hablando, no se puede violentar. No puedes obligar a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos a que te abracen, a que haya ese contacto físico. No hay nada más incómodo que después de una situación difícil o de una situación de maltrato, alguien quiera venir a abrazarte o a besarte forzándote. No. Sobre esto se debe trabajar. Hay que sembrar durante el día para cosechar entonces durante todo el día y durante la noche. Años de malas palabras y ni un solo toque físico es lo que experimentan muchas familias en nuestro mundo actual. Y es que hay una conexión entre el contacto físico y el corazón. Mira, pareciera que hubiera un cablecito, una lineecita entre el contacto físico y el corazón, entre el contacto físico y los sentimientos. Si no, intenta acariciar o tocar a tu pareja mientras está enojado o enojada, ¿qué te va a decir? No me toques. Entonces, sí hay algo cierto, y es que las familias, las parejas que se alejan emocionalmente,
dejan de tener contacto físico. Y las parejas o familias que dejan de tener contacto físico se alejan emocionalmente. Entonces, ¿quieres luchar por tu relación? ¿Quieres rescatar tu hogar? ¿Quieres tener una mejor relación con tus hijos y con tu familia? Acércate más físicamente. Compartan salidas, espacios y tómense de la mano, abrácense. Y como resultado se van a acercar más emocionalmente. ¿Pero te quieres acercar más físicamente? Pues también acércate de manera emocional. Escucha a tu esposa, a tu esposo, háblale, compartan tiempo juntos y eso va a hacer que se acerquen físicamente. ¿Notas esta relación entre el contacto físico y las emociones? Por eso hoy queremos invitarles a que podamos usar más el contacto físico como familia. ¿Recuerdas cuando estabas conquistando a tu esposa o a tu esposo? Cuando lo conociste o la conociste pensabas, ¿cuándo podré tocar sus manos? ¿Cuándo podré besarla? Pero pareciera que con el paso de los años en las familias se pierde esa buena costumbre de andar tomados de la mano, de besarse, de abrazarse. Así que hoy les invitamos a recuperar esas buenas costumbres. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien, estimados amigos, entonces hemos hablado hoy de la importancia del contacto físico en familia. Mencionamos que es importante corregir a los hijos, pero debemos tener mucho cuidado de no pasar de la corrección al maltrato. Que nuestros hijos recuerden nuestros abrazos, nuestras expresiones de cariño, ese beso especial. Cuando mi padre o mi madre colocaron sus brazos sobre mis hombros para apoyarme. Que recuerden eso por encima de cualquier otra situación. Dependerá entonces de cómo aprendamos nosotros a corregir. Vimos entonces que la corrección física tiene su espacio en etapas muy tempranas de la infancia, pero con la llegada de la adolescencia y de la juventud es necesario transitar hacia el diálogo, hacia el escuchar, el dedicar tiempo. Vimos entonces también que es importante compartir como familia, salir, tomarnos de las manos, compartir y recordar siempre que como familias estamos para apoyarnos los unos a los otros. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos, tu esposa, tus seres queridos? Que te recuerden entonces como aquella que puso las manos sobre los hombros para apoyar y que no usó sus manos para golpear o para maltratar. Trabajemos más como familias para usar más el contacto físico y para estar más cerca emocionalmente y vivir juntos y felices. Estimados amigos, les deseamos que pasen un día muy especial, que podamos colocar en práctica este tema y les esperamos en 8 días para seguir aprendiendo más acerca de cómo construir un mejor hogar. Muchos saludos para todos y un feliz día. Inspirados por Dios, construyendo esperanza, construyendo en amor, construyendo en valores, construyendo en perdón, construyendo familia.